Ahora sí, comenzamos con el tema de hoy día. Disculpen, vamos a comenzar. A ver, listo. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Algunos están entrando todavía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con el tema que nos corresponde ver hoy día. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me avisan para que de esa forma podamos... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para que podamos, en este caso, desarrollar bien el tema que tenemos hoy día, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema que es el proceso económico, ¿sí? Cuando hablamos del proceso económico, primero hay que ver algunas cositas acá importantes. Nos indica, cuando hablamos del proceso económico nos indica lo siguiente, dice, es una actividad económica que el hombre, la persona, realiza en una sociedad con el objetivo de satisfacer sus necesidades a través de los bienes y servicios producidos en la economía durante un periodo de tiempo hasta su consumo final. Entonces, el proceso económico vendría a ser algo fundamental, algo importante. ¿Por qué? Porque el proceso económico lo que va a generar es de que se pueda dar una actividad en el cual va a involucrar a todos los agentes económicos. Tú ya sabes quiénes son los agentes económicos. Los agentes económicos que nosotros ya hemos visto, por ejemplo, agentes, ¿ok? Agentes económicos. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿a quiénes? Tenemos, por ejemplo, ahí a lo que vendría a ser la familia, ¿verdad? Un agente económico importante, porque acuérdate que es el que consume. Otro agente importante va a ser la empresa, ¿ok? La empresa también es importante. ¿Por qué la empresa es importante? Porque la empresa es la que usualmente genera los bienes y servicios, ¿verdad? Y luego tenemos también al otro que vendría a ser el Estado, ¿ya? El Estado, el ente regulador, ente fiscalizador dentro de la sociedad. Los tres son fundamentales. Entonces, acá te indica que es una actividad económica, ¿ok? Esta actividad económica, ¿quién lo realiza? Lo realiza mayormente la empresa, ¿ya? Por eso dice que el hombre realiza en una sociedad. Usualmente en toda sociedad vamos a tener, por ejemplo, ese tipo de actividad. ¿Ok? Ese tipo de actividad es fundamental. Y esta actividad no es de que se llegue a dar hoy día y mañana no, no, se da de manera continua. Este proceso, por eso se dice que es un proceso, ¿no? Que se siguen muchas cosas, involucran a muchas cosas acá, entre ellas la actividad de la empresa, entre ellas la mano de obra, entre ellas lo que el Estado le dé autorización o permiso a las empresas para que ingresen, muchas cosas se involucran acá para que eso pueda ocurrir, ¿ya? Decimos ahí de que con el objetivo, ahí hay un objetivo muy importante, que tú ya sabes que nosotros como personas llegamos a satisfacer necesidades. Nosotros como personas satisfacemos necesidades de manera continua. De manera continua, nosotros como seres humanos llegamos a satisfacer nuestras necesidades, las necesidades que tenemos, sea necesidad de alimentarnos, sea necesidad de diversión, sea necesidad de descanso, todas las cosas que requerimos y necesitamos. Claro está, la empresa lo crea. La empresa lo brinda como servicio. A través de los bienes, ahí está, a través de los bienes y a través de los servicios, los cuales, como te indica acá, van a ser producidos, van a ser generados. ¿Quién lo va a generar? Como te dije antes, la empresa. La empresa es la que genera. ¿Ok? Claro está que la empresa utiliza la mano de obra. ¿Y de dónde viene esa mano de obra? Pues de la familia. ¿Ok? De la familia. Es por eso de que la familia tiene la capacidad de ¿qué? De poder comprar, de poder adquirir. ¿Qué cosa? De poder adquirir todo lo que requiere, todo lo que necesita. En este caso, hablando de los bienes y hablando de los servicios. ¿Por medio de qué? Por medio de la liquidez o dinero que la empresa le otorga, por ser una mano de obra. ¿Ya? Entonces todo queda ahí, en este caso, todo queda junto o unido porque ambos se benefician. La empresa obtiene ganancias con lo que produce y la familia satisface necesidades con lo que compra y adquiere. Los dos van a ser importantes. Y esta conjugación es continua, como te indica ahí. Y esta conjugación se da dentro de esto que se llama proceso económico. ¿Ya? Y dice, producidos en la economía. Cuando te habla de economía, te habla de país. Producidos en la economía, te está hablando del país en el cual se da. En todo país sucede esto, claro está. Claro está que cada país es distinto, ¿no? Podemos hablar de un país desarrollado y podemos hablar de un país subdesarrollado, en este caso como el nuestro. Durante un periodo de tiempo, podemos hablar de que esto puede suceder de manera diaria, de manera semanal, ¿no? Y constantemente el proceso económico se da.
continuamente se da el proceso económico. ¿Ok? No es de que hoy día sí, mañana no. Durante un periodo de tiempo hasta su consumo final, es decir, hasta que el bien o el servicio que se está brindando pues sea utilizado por los agentes económicos, en este caso, sobre todo por la familia, ¿ya? Que va a ser la que usualmente va a buscar eso que se ha llegado a producir. Y luego tenemos ahí, en el proceso económico tenemos fases, ¿ya? Las fases son, en este caso, se dice que el proceso económico consta de 5. Tiene 5 fases importantes el proceso económico. Y dichas fases están interrelacionadas, claro está, una depende de la otra, no es de que una esté desligado de la otra, ¿no? Todos están, en este caso, unidas, todos están, en este caso, relacionados, y resume la actividad económica de una sociedad, es decir, resume lo que una sociedad puede hacer, resume lo que una sociedad puede realizar. Por eso te dice que es un proceso, todo un procedimiento que se va a llegar a seguir. Entonces se vendría a ser el proceso económico del cual vamos a comenzar a hablar y hemos dado su concepto. Y un poco lo hemos desglosado y nos está dando indicaciones de cosas fundamentales, ¿no? Que se van a llegar a hacer dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces ese vendría a ser el proceso económico. Vamos a las fases. Primero tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la producción. La producción, como te indica acá, vamos a marcarlo, como te indica acá, es el momento en el cual se crean bienes, pero también servicios. ¿Ok? Mediante la transformación. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Lo que se hace acá es utilizar la mano de obra, ¿ok? La mano de obra para poder realizar eso, la transformación. O también utilizar las máquinas, las herramientas tecnológicas que la empresa pueda tener. Por eso te decía, es muy distinto a lo que hace un país desarrollado a que es un país subdesarrollado. El país subdesarrollado mayormente utiliza mano de obra. El país desarrollado más utiliza tecnología. ¿Ok? Mano de obra capacitada. Subdesarrollado no tanto. Subdesarrollado más mano de obra, pero la cual va aprendiendo. Es decir, la praxis, ¿no? No necesariamente ha tenido que pasar por un proceso de capacitación o formación para hacer eso. Por eso hay una gran diferencia, ¿no? Y luego dice de las materias primas. Muy bien. Entonces, materias primas. Acuérdate que la materia prima es, por ejemplo, el bien que ha sido ya extraído de su lugar de origen. Por eso se llama materia prima. Por ejemplo, nosotros somos extractores de materia prima. Por ejemplo, los minerales. Se extrae el zinc, se extrae el oro, se extrae la plata, se extrae el cobre. ¿Entiendes? Ya, eso que se ha extraído, ¿se transforma acá? No, se lo llevan. Es decir, la empresa que extrae eso, se lo lleva a su país y en su país lo transforma. Y en este caso muchas veces viene acá y nos lo ofrece, ¿no? Como en este caso sucede con muchas sociedades, ¿no? Por eso decimos que la materia prima ahí en este caso pasa a transformarse en un insumo, luego lo vamos a ver. El insumo ya es el bien que necesita pasar por el último proceso de transformación. Ese es un insumo. Por ejemplo, una madera, en este caso vendría a ser un insumo. El cuero vendría a ser un insumo. ¿Ok? Por eso decimos de que vendrían a ser insumos, que necesitan pasar por un último proceso de transformación. ¿Para qué? Para crear ya el bien final. Eso vamos a verlo en un cuadrito luego. Y estos en productos terminados, ahí está. Es decir, el producto terminado es lo que ya está listo, lo que ya está hecho, lo que ya está realizado. Es decir, lo que ya no necesita pasar por un proceso de transformación. Por ejemplo, un zapato, por ejemplo, un pantalón, por ejemplo, una zapatilla. ¿Entiendes? Ya está, ¿qué cosa? Terminado, listo. ¿Para qué? Para ser usado o para ser vendido. Por eso decimos que ahí tenemos una gran diferenciación entre uno y otro. ¿Ok? Y gracias a la combinación, acá viene lo interesante, gracias a la combinación, como te indica acá, a ver, ratito, gracias a la combinación de los factores clásicos. Profe, ¿cuáles son los factores clásicos? Naturaleza, trabajo y capital. Ahí está. No te olvides que esos tres factores son fundamentales ¿para qué? Para lo que vendría a ser la parte de la producción. Son fundamentales para la producción, es decir, son esenciales. Tú sabes que la naturaleza, por ejemplo, puede ser la madera, porque es extraído, en este caso se llegó a extraer el árbol, ¿no? El trabajo es la mano de obra, la persona que transforma. Y el capital es mayormente la herramienta, la máquina o la instalación que se va a usar. Por eso decimos que los tres son fundamentales.
¿Para qué? Para lo que vendría a ser la parte de la producción. Sin ellos no se puede dar la producción. Por eso son esenciales dentro de lo que vendría a ser la producción. Se combinan los factores de producción generando un valor agregado. Vamos a ver qué es eso. Ahí tengo un contenido para que tú puedas leerlo. De acá lo voy a poner, no te preocupes. Si no entiendes lo que yo te digo sobre el valor agregado acá, lo vas a entender un poquito más adelante. No te preocupes. Voy a retroalimentar luego. El valor agregado, por ejemplo, es lo siguiente. Eh, yo, por ejemplo, puedo tener el chasis de un vehículo, ¿verdad? Entonces, el chasis de un vehículo vendría a ser lo que yo voy a utilizar para poder tener un vehículo. ¿Entiendes? Eso quiere decir que cuando yo comienzo a poner ruedas, ya se va a poder ver de que podría ser un vehículo. Cuando comience a poner las demás piezas y comience yo a ver que ya tiene forma de vehículo, el valor va aumentando. ¿Entiendes? El valor del bien va aumentando. Y cuando yo ya tenga el carro en sí para funcionar y utilizarlo, ya el valor está en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque al inicio solo eran cosas que por separado se significaban, por ejemplo, no sé, herramientas o insumos. Pero cuando comienza, en este caso, a unirse las piezas como un rompecabezas, ¿tú qué comienzas a ver? Comienzas a ver la forma del bien, ¿verdad? Entonces, ese es el valor agregado que se genera en un bien. Cuando un bien comienza a pasar por un proceso de transformación, pues vamos viendo los resultados. Es decir, el valor de ese bien va cambiando. Ya no es una simple rueda, ya no es un simple chasis. ¿Qué cosa es? Es un vehículo, ¿me entiendes? Entonces ahí tenemos, ¿qué cosa? El valor agregado del bien, el cual se manifiesta por medio de ¿qué? Del precio. En este caso, en dólares, ¿no? Se manifiesta en el precio. Entonces, mientras mayor valor agregado tenga el bien, va a valer más. Por ejemplo, yo te puedo decir que me puedo comprar un televisor HD, pero te puedo decir también que me puedo comprar un televisor 8K. Yo te digo algo, ¿son diferentes o no? A ver, dime tú, ¿son distintos o son iguales? A ver, ¿son distintos o son iguales? A ver, vamos a ver, ¿qué me puedes decir tú de eso? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? A ver, muy bien. ¿Y en qué cosa son distintos? A ver, ¿en qué son distintos? ¿En el tamaño? ¿En qué cosa? Muy bien, Cristian, muy bien. La resolución, la calidad de imagen. Claro, es verdad. Y no solo en eso, no solo en eso, sino también en qué, en el valor. Claro, en el valor del bien. Es decir, uno me va a costar más. ¿Pero por qué uno me va a costar más? Porque tiene mayor valor agregado, es decir, tiene cosas más interesantes, más importantes. Claro, muy bien, Cristian, también tiene que ver mucho la marca, la imposición de la marca, claro está, pero también tiene que ver lo que la marca ofrezca. Por ejemplo, ¿por qué un Xiaomi es más barato que un iPhone? ¿Por qué? Por la calidad, como indican ustedes, por la seguridad que tiene ese bien. Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Pero acuérdate, muy bien, Cristian, acuérdate que el valor agregado no es lo que yo tenga del bien, ¿me entiendes? Sino lo que voy obteniendo conforme se va transformando el bien. Escucha bien, ¿no? Conforme se va transformando el bien. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es eso que influye la demanda? La demanda de compra. Acá lo que va a influir es yo como ofertante que le dé al demandante, que le ofrezca, ¿ok? Es decir, hay bienes para todos, como te indiqué anteriormente, hay bienes desde el más barato hasta el más caro. Pero ese bien, ¿por qué es más barato? Porque tiene menos cosas, en este caso trascendentales. ¿Y por qué el otro es más caro? Porque tiene mayores beneficios para el usuario. Por eso cuesta más. Claro, y la marca en este caso es la razón social, pues, ¿no? Es lo que mueve solo, se mueve solo, ¿no? Pero en sí es el bien que te ofrece. Porque la marca es lo que llama. El bien es lo que demuestra de que la marca es distinta o genera un bien diferente, ¿no? Esa es otra cosa. Claro,
En cuanto a seguridad, por ejemplo, ¿no? Alondra, ¿no? En cuanto a seguridad. No, no, no. Eso ya tiene que ver, Keren, eso tiene que ver ya con la oferta y la demanda. ¿Ok? Es decir, de que si es que veo yo de que hay más personas que adquieren este bien, pues es obvio de que yo como productor, ofertante, tengo que aumentar el precio. ¿Entiendes? Ya esa es otra situación. Eso tiene que ver ya con la oferta y la demanda. Pero aquí estamos hablando del valor agregado de acuerdo a las condiciones o características que tiene el bien. ¿Ya? Que nosotros sabemos que en nuestra sociedad tenemos pues un sinnúmero de bienes, ¿no? Los cuales tienen características muy distintas, muy diferentes, ¿ya? Entonces acá tenemos una imagen en la cual tenemos a los recursos, trabajo, capital, y cómo influyen para que esto exista, ¿ya? Acá tenemos bien intermedio, mira los listones, y acá tenemos ya, por ejemplo, no sé, esto donde se pone en un escritorio, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, y tenemos en este caso la computadora o la zapatilla, como te indiqué antes, ¿no? Proceso productivo, hay un proceso que se debe de seguir, y se llama proceso productivo, ¿ya? Ese proceso productivo es importante por lo siguiente. Dice, es la fase del proceso económico donde se reúnen y combinan los factores productivos. Profe, ¿qué factores productivos? Los que están acá. Pues mira, de estos factores te hablo, de estos de acá. No te olvides, ¿ah? Es esencial que tú sepas esto. De estos factores se está hablando, ¿ya? Dice, con la finalidad de generar bienes y servicios. Claro, eso ya tiene que ver con la parte económica de la empresa. Es decir, la empresa tiene un fin económico. ¿Cuál es ese? Brindar bienes y brindar servicios. ¿Está bien? Para satisfacer las necesidades de quiénes, de nosotros, pues. De nosotros como usuarios, como personas, como demandantes. Porque nosotros tenemos necesidades como seres humanos. Claro está que las necesidades van de acuerdo también a la capacidad que tenga la persona para adquirir los bienes y servicios. Hay familias que van a poder adquirir más, hay familias que van a poder adquirir menos, y hay familias que no van a tener ningún tipo de problema en adquirir cualquier tipo de bien o servicio. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí va la jugada de lo que la producción hace. Vamos ahora al siguiente punto, que también seguimos hablando sobre esto, ¿ya? No te preocupes. Si no me has entendido acá, como te dije, tranquilo, tranquila, no pasa nada. No pasa nada, porque en el siguiente punto también vamos a ver. Entonces, proceso productivo. El proceso productivo, como te indiqué antes, va a tener 4 etapas. Tenemos a la materia bruta, tenemos a la materia prima, tenemos el insumo y tenemos el bien final. Te he puesto 2 ejemplos, ¿ya? Primero vamos con el arbolito, ¿no? Ya, ahora sí. La materia bruta nos dice, es el elemento que se encuentra en su lugar de origen, es decir, en la naturaleza. Por ejemplo, acá tenemos los árboles. Los árboles, ahí está. Estos árboles se encuentran en su lugar de origen. ¿Por qué, profesor? Porque todavía no han sido extraídos. Por ejemplo, los peces que están en el mar o la leche que está en la vaca. ¿Qué cosa es? Es una materia bruta. ¿Por qué, profesor? Porque está en su lugar de origen. ¿O acaso ha sido extraído? No ha sido extraído. Cuando ya se extrae ese bien, se llama materia prima. ¿Ya? Materia prima. Y dice acá, elemento extraído, y ahí está, de la naturaleza. Por ejemplo, el tronco. Este tronquito vendría a ser una materia prima. La leche extraída de la vaca es una materia prima. Los peces que estaban en el mar, que ahora son pescados, que no están en el mar, pues son una materia prima. ¿Me entiendes? Ya ahí la situación ha cambiado. Ya es distinto. ¿Ok? Pero cuando ya ese bien necesita limpiarse, por ejemplo, el pescado se le saca las escamas, ¿no? Se le saca la espina, ¿no? Entonces, cuando ya solo está la carne, eso sería un insumo, ¿verdad? Producto que ha sido transformado, escucha, y que todavía no está listo. Allá, ¿acaso tú te comes el pescado crudo? No, ¿verdad? Todavía no está listo. Entonces, ese vendría a ser un insumo. La madera, mira acá, ya no es igual que este. Acá podemos tener listones.
O tenemos la madera ya limpiada, por ejemplo, lijada. Entonces, esa maderita es un insumo. ¿Ok? La lechecita que ha sido hervida vendría a ser un insumo. ¿Para qué? No sé. Para hacer un queque, por ejemplo, ¿no? Y tenemos aquí el bien final. El bien final dice, producto listo. Ah, ya mira, para el consumo. Es decir, está listo para ser utilizado. Por ejemplo, la leche me sirvió para hacer un queque. El pez yo lo pongo a freír y está listo para comer, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la madera, el insumo, ¿no? El listón de madera, ha generado de que yo pueda hacer una mesa o yo pueda hacer una silla. ¿Eso qué cosa es? Ese es un bien final, un bien acabado, un bien listo. Es decir, un bien que ya no necesita pasar por un proceso de transformación. Ese vendría a ser. Entonces mira cómo hemos pasado de aquí a llegar acá. Cómo hemos pasado, ¿no? Entonces, esto de acá es maravilloso, porque esto ocurre en todo bien que se encuentra en el medio natural y que el hombre llega a utilizar. ¿Me entiendes? Nosotros mayormente hacemos eso con los bienes, porque lo requerimos, lo necesitamos, pues, ¿no? Por eso decimos de que es un proceso productivo. ¿Por qué? Porque se produce, se genera la existencia de algo que se está requiriendo, de algo que se necesita, ¿ya? Entonces, ese es el proceso productivo. Y luego tenemos también aquí, por ejemplo, vamos a borrar acá, un momentito por favor. Bien. Luego tenemos otro ejemplo. Aquí está. El de la miel, por ejemplo, ¿no? ¿La miel de dónde sale? De las abejitas, pues, ¿no? Entonces significa de que en algún momento no han existido. Es decir, no había. Mira, acá están las abejas, ¿no? Acá está la reina. Llegan a este lugar y comienzan a poner su polen, como se llama, ¿no? Y así eso cómo se da en este caso, la extracción de la miel, ¿no? Claro está, si espera un determinado tiempo y luego ya esta persona, ¿qué hace? Levanta y comienza a extraer la miel, que en este caso puede estar dura, como indicamos acá, mira, le extrae, están las abejas, mira cómo está duro, ¿no? Pero luego de ello, pues lo que se hace es ponerle un recipiente. ¿Para qué? Para que suelte la miel, ¿no? Y al soltar la miel se pone en el envase. Mira, acá está, ratito, se pone en el envase. Y luego de ponerlo en el envase se lleva. Es decir, se pone en lo que vendría a ser el embarque que va, o el vehículo que lo va a trasladar. Todavía hay un proceso de producción de la miel. Y todo bien pasa por eso. Todo bien que es un bien económico pasa por ello. Ahí está la materia bruta, tenemos la materia prima, tenemos el insumo y tenemos el bien final, que este de acá, cuando se está poniendo en el recipiente. Aquí es donde comienza, acá tenemos a la materia bruta, porque ellos tienen la miel, lo posan acá y lo siguen posando acá hasta que comienza a verificarse de que ya esté listo. Acá comienza la extracción, es decir, acá ya tenemos una, en este caso aquí, en esta parte de acá, en esta parte de acá tenemos una materia prima, porque ya se ha separado del que usualmente lo tenía, ¿verdad? Y aquí ya lo tenemos en este caso como insumo. Mira, acá está el insumo, el cual pasa por un proceso de una máquina, la cual hace que suelte, se vuelva líquido, ¿no? Y ese ya vendría a ser en este caso un bien final, porque ya está poniéndose en el recipiente. ¿Para qué? Para llevarlo al mercado y ser vendido. Entonces hay un procedimiento, ¿no? Todo bien tiene un procedimiento. Y eso es algo interesante, ¿no? Que ocurre con todos los bienes, claro está. Por eso va a ser fundamental e importante, ¿ya? Va a ser fundamental e importante de que lleguemos a ver eso, ¿no? Lo tengamos como algo, en este caso, relevante. Y luego tenemos también, aquí está el valor agregado, ¿no? ¿Qué cosa es el valor agregado? Vamos a leerlo. Dice, es la utilidad adicional que tiene un bien o servicio como consecuencia de haber sufrido un proceso de transformación. Es decir, todo bien que se quiere utilizar pasa por un proceso de transformación. ¿Ok? Es decir, un bien económico, claro está. El valor de un producto o servicio vale más que la suma de los recursos utilizados. Claro, porque usualmente cuando tenemos el bien en sí, es un bien que ha pasado por un proceso de transformación, es decir, un proceso productivo.
Así que, por lo tanto, lo que tenemos ya como resultado va a tener un alto valor. ¿Y se va a manifestar por medio de qué? Por medio del precio. Este proceso de transformación desde una serie de elementos hasta un elemento final produce un valor añadido. Es decir, lo que te está diciendo acá es de que el valor añadido se va dando. El valor añadido se va dando y se va dando poco a poco. Y vamos a tener el valor completo del bien. ¿Por qué? Porque ya tiene una utilidad este bien. Y la utilidad, en este caso, es de que yo lo puedo usar para la comida u otras cosas, ensaladas, ¿no? Lo que es el aceite de oliva, ¿no? Y luego, ejemplo, el metal, el caucho y algunos componentes electrónicos por sí solos no valen demasiado. Y eso es lo que te dije al inicio, ¿no? Por sí solo, por ejemplo, no valen demasiado. Sin embargo, si damos forma al metal, podemos obtener la carrocería de un coche. Si damos forma al caucho, podemos fabricar una rueda. Entonces, ahí ya comienza a haber algo distinto, ¿no? Comienza a haber algo diferente. A todo esto añadimos los componentes electrónicos adecuados y podemos obtener un coche, es decir, un vehículo. Estos elementos en su conjunto crean otro elemento con una utilidad mucho mayor. Y es verdad, porque el valor va a ser distinto. Yo utilizo para manejarlo, para trasladarme, ¿verdad? Entonces, el precio es lo que va a representar, en este caso, la mayor utilidad que va a tener ese bien. ¿Okay? El beneficio que va a dar ese bien a la persona o a la familia, ¿no? En este caso, ¿no? Por eso decimos de que estos elementos en su conjunto, no solo, sino en conjunto, cuando tenemos el bien ya listo, crean otro elemento con una utilidad mucho mayor. Y eso es lo que vamos a tener. Claro, dependiendo de qué tipo de bien, claro está. Porque como te indica ahí, un bien solo se puede vender, por ejemplo, ¿no? El metal, por ejemplo, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, el metal, el oro, ya, y lo transformo en un anillo o en una cadena, pues va a tener una mayor utilidad, porque la persona va a poder utilizarlo de una diferente manera. El metal en sí no se puede usar como anillo o como cadena, ¿verdad? A eso se está refiriendo, de que va a tener un mayor valor de utilidad. Y no solo de utilidad, sino también de precio, porque el bien con el cual está hecho es un bien el cual ha pasado por un proceso de producción para poder, ¿qué cosa? Tener ese bien final. Por eso te dice que el valor va añadiéndose. Mientras que, mientras se va creando al 100% ese bien. Cuando ya está creado al 100%, es ahí donde el valor suma más. ¿Me entiendes? Es mejor. Por eso decimos que tiene una utilidad mucho mayor. No solo utilidad en el sentido de que yo lo puedo usar, sino también manifestada en el precio. ¿Ok? Entonces, ahí viene la diferencia entre lo que en este caso se tiene y entre lo que debería de ser. Luego tenemos también lo que es la productividad. Ya hemos visto la producción, ¿verdad? Hemos visto el proceso productivo. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser la parte de lo que es la productividad. La productividad es muy importante porque dice, es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado. Entonces, acá no te indica en cuánto tiempo, solo te indica que te manifiesta la productividad. Es decir, yo al utilizar mis factores, cuánto posiblemente esos factores que yo uso me pueden generar, me pueden producir. Y ahí por eso te dice el trabajo, el capital, la mano de obra, la tierra, es decir, la naturaleza, durante un periodo determinado, que puede ser un día, una semana, un mes. No te habla específicamente de algo, ¿no? Por eso dice, es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado. Es decir, hablando de los tres factores importantes, naturaleza, trabajo y capital. ¿Cómo se ha dado esa combinación? Y cuánto ellos tres han podido influir para que yo tenga un cierto nivel de producción. Por ejemplo, acá tenemos productividad. ¿Cómo se genera la productividad? Primero, la producción total. Es decir, lo que yo he producido. Esto de acá. Esta es mi producción total. A esto me refiero. Vamos a marcarlo, ¿sí? A esto se refiere. Esta es mi producción total. Q de cantidad. ¿Ya? Acá está. Q producción.
es decir, unidades producidas, hablando de las cantidades. ¿Ya? Y aquí tenemos la mano de obra, es decir, cuánta mano de obra he utilizado para producir eso. Y luego acá te dice productividad, ¿ya? Acá tenemos el factor trabajo, que es el que está acá, ¿ya? Este de acá. Y acá te dice productividad. La productividad es, acá dice cantidad de factor utilizado. ¿Cuántos factores he utilizado? Es decir, cuánta mano de obra y otros factores más que he utilizado. Esta es la producción total y esta es la mano de obra. Es decir, te habla de este y te habla de este de acá. ¿Ya? Y eso va a generar ¿qué cosa? Lo de acá. Entonces, aquí yo tengo 30 trabajadores. ¿Ya? Y aquí tengo 24, por ejemplo, yo he generado en un mes 24.000 polos, póngale el caso. ¿Está bien? 24.000 polos. Entonces, mi mano de obra me ha generado 24.000 polos en el mes. Es decir, aproximadamente cada mano de obra me ha generado 800 polos. ¿Está bien? Aproximadamente cada mano de obra me ha generado 800 polos. Y acá te dice, mira cómo esto va aumentando. Mira cómo esto va aumentando. Y mira cómo esto se mantiene. Es decir, yo con la misma mano de obra, ¿cuánto llego a producir? ¿Cuánto llego a producir? Y si tú te fijas, mientras esto aumenta, esto de acá también aumenta. Mira. Entonces, para que podamos tener una productividad de la mano de obra, pues requerimos de muchas cosas, entre ellas una buena instalación, mano de obra capacitada, buenas herramientas o máquinas y adecuadas condiciones para que esa mano de obra pueda producir, ¿entiendes? Así es como logramos la productividad, pero acuérdate, la productividad se mide de manera general, porque hay otra que se llama productividad media, ahí sí ya se mide específicamente la mano de obra. En la productividad se mide todo, todos los factores que influyen, naturaleza, trabajo y capital, todo lo que conjuga a lo que la empresa llega a producir. Por eso te he puesto un ejemplo acá, ¿no? Cantidad, mano de obra y lo que produce. Aquí, esto como te indiqué, crece. ¿Por qué crece? Porque hay cosas que también están mejorando en la empresa. Por ejemplo, tenemos mejor mano de obra, tenemos una mejor tecnología, ¿no? Tenemos mejores condiciones, es decir, donde se elabora o se trabaja. Por eso hay una mejor productividad usando lo mismo. Porque te está indicando de que no se usa más o menos, se usa lo mismo. Mira, acá está. Se usa lo mismo. Y esto genera de que aquí se pueda, en este caso, generar una mejor productividad. Es decir, yo si tengo un conjunto de mano de obra, mi mano de obra puede mejorar, pero yo también tengo que darle las condiciones para que eso suceda. Porque no solo es decir, oye, trabaja y haz lo que yo te digo, no, sino que hay cosas que influyen para que eso pueda ocurrir. Y ahí es donde la empresa tiene que hacer su chamba, ¿no? Es decir, buscar las condiciones para la mano de obra, cosa que muchas veces no ocurre en nuestro país, ¿no? Acuérdate que en nuestro país muchas veces las micro, las pequeñas empresas no tienen las condiciones para brindarle lo necesario a la mano de obra. Es por eso que también, cuando hablamos de productividad, pues no crece como debe de ser. Al menos a corto, a largo plazo, no crece como debe de ser. Es por eso que se trata de medir la productividad para ver, ¿no? Para ver cómo, en qué condiciones el factor está trabajando y qué es lo que necesita este factor. ¿Ya? Esto de manera general, ¿no? Ahora te voy a hablar ya de manera específica lo que tiene que ver con la mano de obra en sí. La productividad media, mira, acá dice, mide el rendimiento, ahí está, solo trae la mano de obra, mira, el rendimiento o eficiencia de cada uno de los factores productivos en un periodo determinado. Resulta del volumen de producción con la cantidad de factor productivo. Ahí está. Entonces, la productividad media, ¿qué hace? Medir. Medir la producción que puede generar la mano de obra. Medir la producción que puede generar la mano de obra. Es decir, si yo tengo 5 trabajadores, esos trabajadores me han producido 500 polos. Eso significa de que cada uno, ¿cuánto ha producido? A ver, 500 entre 50. ¿Cuánto sería? A ver, 100, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuánto sería?
¿Cuánto llegaría a ser? Si yo tengo, en este caso, me han llegado a producir, ahí está, 10, ¿verdad? Eso quiere decir de que tenemos de que cada uno ha producido, en este caso, 10 politos. Pero si fueran 5, ¿cuánto producirían? 100, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llega a hacer. Se llega a medir, en la productividad media se mide la condición de la mano de obra. Si yo he producido 500 polos y tengo 5 trabajadores, cada uno aproximadamente me ha producido 100. No estoy diciendo que me produce 100 cada uno. ¿Por qué, profesor? Porque capaz alguno tiene mayor capacidad que el otro y capaz ha producido 120, 130, pero ya tengo un aproximado de cuánto posiblemente cada uno de ellos me produce. De cuánto posiblemente. Entonces yo de acuerdo a eso comienzo a trabajar. ¿Para qué? Para ver si es que el siguiente día en vez de producirme 500 me producen 600 o me producen 700. ¿Me entiendes? Eso es la productividad media. Resulta el volumen de producción con la cantidad de factor productivo. Ahí está. Y acá lo tenemos, ¿no? Nivel de producción, 10. ¿Cuántos factores productivos han utilizado mano de obra? 1. ¿Cuál vendría a ser la productividad media? 10. Si yo tengo 2 trabajadores y me producen 30, ¿cuánto me ha producido cada uno? 15. Si tú te fijas, mientras más mano de obra, mira cómo al dividirlo sale cada vez menos. Mira. Profesor, ¿por qué sucede eso? Eso ocurre por lo siguiente. No necesariamente porque yo tenga más mano de obra, voy a llegar a producir más. Eso no es una condición. Las empresas creen que esa es una condición y esa es mentira. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que influyen en la producción, no solo el tener gran cantidad de mano de obra. Y mira, lo tenemos acá, mira. Mira cómo esto nos demuestra de que eso ocurre. Cuando yo tenía una mano de obra, me producía 10, pero cuando ya tengo 4, me produce cada uno 20. ¿Entiendes? Entonces, aquí lo que nos está haciendo ver, mira cómo va aumentando y aquí es donde se da el quiebre. Es decir, si yo produzco 100 y tengo 5, aquí ya vamos a ver que tenemos ¿cuánto? Tenemos en este caso, por ejemplo, veintitantos, ¿no? Es decir, ya comienza a bajar nuevamente. Entonces, ahí es donde viene el punto de quiebre, en el cual vamos a encontrar de que no necesariamente por tener más factor productivo se va a producir más, sino que hay otras cosas que también influyen en la producción, pues, ¿no? Y eso es lo que te he explicado anteriormente, para que podamos saber qué es la productividad media. ¿Ya? Mide el rendimiento o eficiencia de cada uno de los factores productivos en un periodo determinado. Dice. Como te indico, puede ser diario, puede ser semanal, puede ser mensual, que se mida, ¿no? El rendimiento de los factores productivos. Y esto nos genere, pues, una radiografía de lo que posiblemente pueda estar pasando. ¿Ok? Y cuando hablamos también de lo que vendría a ser la productividad marginal, esto vendría a ser la productividad marginal. Mira. Esto de acá. Esto de acá. Este es el margen o diferencia que vamos a encontrar dentro de lo que vendría a ser la parte de la producción. Muestra la variación del nivel de producción al incrementarse en una unidad, ya mira, en una unidad, el factor productivo variable. Profe, ¿cuál es el factor productivo variable? La mano de obra, pues, ¿no? Es decir, el trabajo. El trabajo va a ser la mano de obra, la cual va a ser variable. ¿Ya? Va a ser variable. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, ese factor productivo va a ser el trabajo, la mano de obra. Es decir, si cuando yo tenía, por ejemplo, 5 trabajadores, yo producía 500, cuando yo tenga, por ejemplo, una mano de obra más, una mano de obra más, por ejemplo, en vez de producir 500, producen 550. Es decir, mi mano de obra de más, ¿cuánto me está produciendo? 50 más. Porque antes cuando tenía 5 trabajadores me producían 500. Pero al añadir una mano de obra más, me produce 50 más, es decir, 550, ¿verdad? Entonces, ese que vendría a ser la producción marginal, es decir, la cantidad de más que esa mano de obra me puede generar. Puede ser 20, puede ser 30, puede ser 40. ¿De qué va a depender? Va a depender de las condiciones que yo le dé a la mano de obra. Y como te indiqué antes, no necesariamente porque yo aumente
la mano de obra, también va a aumentar necesariamente la cantidad que yo espero, mi nivel de producción. Porque hay otras cosas que influyen, pues. Hay otras cosas que llegan a influir dentro de lo que vendría a ser la producción o producto marginal. Acá lo tenemos, mira. Ahí está. Cuando yo tengo 2 manos de obra, hay una producción de 25. ¿Cuál es mi diferencia? Entre esos dos, la resta, ¿cuánto es? Sería en este caso 15, ¿verdad? Ahí está, 15. Es decir, 15 más he producido. Y así, mientras va aumentando, voy viendo que va añadiéndose más, ¿no? Ya, eso vendría a ser el producto marginal. ¿Cuánto de más yo puedo producir cuando yo añado una mano de obra? Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, no sé. Entonces yo tengo que medir eso. ¿Cuánto posiblemente? Capaz yo me consigo una mano de obra que es muy eficiente, me produce 40. Bacán, qué chévere, ¿no? Entonces, pero no sabemos cuánto es lo que mayormente produce. Cuando se mide, ahí recién se puede verificar. Por eso dice, muestra la variación del nivel de producción al incrementarse en una unidad el factor productivo variable. Cuando escuches tú, cuando te hablan del factor productivo variable, te están hablando de el trabajo, de la mano de obra. ¿Ok? Te hablan del trabajo específicamente. Y aquí lo podemos evidenciar, como te dije, ¿no? Lo podemos evidenciar. Y como te dije, no necesariamente yo al aumentar mi mano de obra, también va a aumentar de manera radical mi nivel de producción. Mira, mira lo que ocurre acá. Y eso nos lleva a hablar de algo muy importante. Un ratito, un ratito, que se llama, en este caso, ley de los rendimientos decrecientes. Dice, a medida que se agrega una mayor cantidad del factor variable, trabajo, la producción aumenta en forma decreciente. Ahora, escucha. Si en el proceso productivo se agrega sucesivas cantidades de un factor variable, trabajo, entonces en un primer momento la producción se incrementará de manera creciente, luego decreciente y finalmente en forma negativa. Te explico. Dice, un zapatero realiza con los recursos y máquinas pertinentes 2.000 pares de zapatos al mes. Ya que le va bien, piensa en ampliar la capacidad de su negocio, escucha, contratando más gente que pueda producir más y vender aún más. Decide contratar un empleado más, con el que consigue obtener una producción mucho mayor. Posteriormente, otro más y hasta un cuarto, es decir, contrató 4 manos de obras más. Puesto que el taller tiene un espacio limitado, escucha bien, ¿eh? Tiene, en este caso, un espacio limitado, es decir, no alcanzan todos los trabajadores. Aquí comenzamos a explicar la ley de rendimiento decrecientes. Y las máquinas son las mismas, es decir, si yo tengo 8 trabajadores y solo tengo 4 máquinas, eso es lo que te está diciendo. Conforme se vayan contratando más trabajadores, la producción crecerá. ¿Escuchan? Pero no tanto como al principio, cuando con un solo trabajador más era capaz de producir una mayor cantidad. Es decir, cuando yo tenía un trabajador me producía 20, pero ahora que yo tengo 8 me producen, por ejemplo, no sé, 50. ¿Me entiendes? Es decir, yo creía de que cada uno me iba a producir más. Es decir, yo tengo 8 trabajadores, me producen 160. Y eso no está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, dice acá, pero no tanto, el punto de equilibrio será aquel que suponga el momento cero. Es decir, cuando la inclusión de un nuevo trabajador ya suponga un menor crecimiento de la producción. Menos eficiencia que al principio cuando un empleado nuevo desbordaba la producción. Si hay 10 personas en el taller, lo más normal es que además de estar incómodos, ahí te dice las causas, estén ociosos y derrochando los recursos. Profe, ¿qué me está diciendo con esto? Lo que te estoy diciendo con esto es de que se cumple la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque se cree de que aumentando el nivel de mano de obra, trabajo, también aumenta la producción. Y te lo dijo, sí se aumenta al inicio. Pero conforme va pasando el tiempo y se aumenta más mano de obra,
no necesariamente eso va a ocurrir. Ahora, ¿por qué sucede eso? Por ejemplo, en un restaurante donde preparan ceviche, mariscos, por ejemplo, yo tengo 2 chefs, ¿está bien? Entonces, esos 2 chefs de manera diaria me producen, no sé, por ejemplo, 40 platos de comida, ¿ya? Es decir, cada uno me produce 20, según lo que yo veo. Entonces, yo lo que hago es contratar 2 manos de obras más, es decir, 2 chefs más, para que me produzcan más. Pero cuando yo los contrato, yo me doy cuenta de que en vez de producirme 80, porque es lo que debería suceder, me producen solo 50 o 60. Entonces, ahí está pasando algo. Y lo que realmente está ocurriendo, ¿sabes qué cosa es? Es de que se cree de que aumentando la mano de obra se va a aumentar el nivel de producción. Y sí, se aumenta, pero no es la condición que yo quiero o yo creo. ¿Por qué sucede esto? Porque capaz la capacidad del lugar no es para 4 trabajadores, sino para 2. ¿Me entiendes? Es decir, capaz no llega a haber herramientas suficientes para los 4. Capaz no llega a haber suficiente espacio para los 4. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están interrumpiendo y no están produciendo lo que debe de ser. Y es ahí donde se da la bajada, el no crecimiento de lo que yo esperaba. Eso se llama ley de los rendimientos decrecientes. Crece y luego baja. Claro, muy bien. Ahora, también hay otras cosas, como por ejemplo, de que el trabajador, digamos, tenga las condiciones necesarias para trabajar, ¿no? Yo tengo un call center, ¿no? En el cual tengo 20 trabajadores que hacen llamadas, cada uno tiene su teléfono y tiene, por ejemplo, su máquina, su computadora. Pero como yo veo de que tengo gran demanda de ello, entonces, ¿qué cosa hago? Aumento mi mano de obra. Ya no tengo 20, tengo 40. Pero así como yo aumento la mano de obra, yo también tengo que aumentar las cosas que van a utilizar. Pero si no lo hago, ¿qué va a ocurrir? Obvio que se van a estropear, porque van a tener que estar turnándose para utilizar las máquinas. Entonces, ahí es donde viene la caída. Yo creía que me iban a producir, no sé, por ejemplo, 200 llamadas efectivas y solo hago 120. Entonces ahí viene la caída, cuando no se cumple con las condiciones para que esa mano de obra realice la actividad como debe de ser. Ajá. Para aumentar la productividad primero se tiene que invertir en materiales, máquinas y luego los trabajadores. Claro. Usualmente lo que debe de ocurrir es de que así como yo aumento mi mano de obra, también aumenten las condiciones para que esa mano de obra pueda elaborar lo que yo espero. ¿Me entiendes? Porque si ahí se da una diferencia, pues es obvio que también va a haber una diferencia en lo que ellos producen. Y ya no va a ser culpa de la mano de obra, va a ser culpa de que yo no estoy dándome cuenta de que ahí hay cosas que no están habiendo, no le estoy dando. Por eso también las condiciones también son importantes. Claro, ajá. Ujú. Y eso es lo que mayormente ocurre en nuestra sociedad, ¿no? ¿Verdad? Mayormente el trabajo a destajo, ¿no? Labora más, produce más, pero muchas veces las condiciones no permiten de que mi mano de obra me produzca lo que debe de ser, sino más bien todo lo contrario. Y es ahí donde se cumple la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al siguiente. Frontera de posibilidades de producción. Este también es un punto importantísimo dentro de lo que vendría a ser la parte económica. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos decir un ratito, podemos decir de que es una representación gráfica de las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía en un periodo determinado, mayormente un año, ¿no? Haciendo uso de todos los recursos que tiene disponible. Aquí lo que te está hablando es de la diferencia que hay entre un país y otro, es decir, entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la frontera. Acá te habla de cantidades, por ejemplo, computadoras, y aquí te habla de cantidades de carros, ¿verdad? Ahí está. Entonces, nunca un país va a decir, yo produzco esto de acá, mira, produzco esto de acá, y esto de acá dejo de producirlo. Un país nunca va a hacer eso, que fueran locos, ¿no? Si yo puedo producir los dos, bacán, lo produzco. ¿Me entiendes? Entonces, aquí tenemos computadoras,
vamos a marcarlo, computadoras, y tenemos carros, ¿sí? Los dos, por ejemplo, yo quiero producirlos. Para mí los dos son importantes porque los dos salen. Entonces, aquí es donde viene la frontera, acá es de posibilidades de producción. Es una representación gráfica de las cantidades máximas, ¿eh?, de producción que puede obtener una economía, un país. En un periodo determinado, como te indico, puede ser un año, 6 meses, no sé, haciendo uso de todos los recursos que tiene disponibles. Ahí está, todos los recursos. Aquí tenemos tres. Tenemos producción inalcanzable, producción, en este caso óptima, y producción ineficiente. Si tú te fijas, aquí, este de acá es producción cero. ¿Ya? Ni el de acá ni el de acá está produciendo. Esto acá no existe. Claro está. Es de producción cero. ¿Sí? El de aquí, este de acá, vendría a ser producción ineficiente. ¿Por qué? Porque en vez de producir, por ejemplo, 3000 y producir 1000, está produciendo 300 y está produciendo 1000 computadoras y 300 carros. Por lo tanto, hay una producción ineficiente. Es decir, tenemos factores ociosos, se llama. ¿Por qué, profesor, se llama factores ociosos? Porque los factores no se están usando como debe de ser. Es decir, en vez de que los factores me produzcan, por ejemplo, 2200 o, por ejemplo, 700, eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es lo contrario. Por lo tanto, los factores no están siendo utilizados adecuadamente. Entonces, hay cosas que influyen. Por ejemplo, capaz son mano de obra no capacitadas, capaz no tienen las condiciones para trabajar, capaz la instalación no es adecuada para que puedan producir, capaz no tienen herramientas adecuadas. Eso influye en la producción. Por eso se llama ineficiente, porque no están siendo utilizados adecuadamente los factores. Por lo tanto, tenemos factores ociosos, esa es la palabra. Pero cuando ocurre lo contrario y tenemos una producción óptima, eso quiere decir de que es esto de acá, esto de acá. Todo lo que esté dentro de esta curva, todo lo que esté dentro, no fuera, dentro de esta curva es producción óptima. Todo lo que esté dentro, todo. Si está, profesor, aquí, o si está, por ejemplo, aquí, no, ya no es. Todo lo que esté dentro de la curva, o encima de la curva, como ocurre acá, es producción óptima. Entiéndeme bien, ¿eh? Producción óptima. Pero lo que está afuera, como esto de acá, como esto de acá, producción inalcanzable. ¿Ya? Profe, ¿qué es la producción óptima? Significa que los factores se están usando al máximo. Profe, ¿cómo sabe usted eso? Acá está, pues mira. 2200, 2000, 600, 700. Es decir, se está usando los factores al máximo, tanto acá y tanto acá. ¿Entiendes? Se está usando al máximo. Es decir, es lo máximo que una economía o país o empresa puede producir. Eso es lo que te está diciendo. Es lo máximo que una economía o país puede estar produciendo. Profe, ¿qué? ¿Y este de acá? Este de acá es el inalcanzable. Es decir, ningún país logra eso. Por eso se dice que es un modelo. ¿Ya? ¿Un modelo para qué? Para que capaz su nivel de producción no sea 2000, sino 2200 y luego 2300. Para que su producción sea 600, 700 o capaz 750. ¿Entienden? Entonces, estamos hablando de que es una producción que no se puede alcanzar, pero que sí se usa como modelo para poder hacer de que el nivel de producción de la mano de obra mejore o aumente. Pero claro, no van a llegar a la cantidad que establece en producción inalcanzable, pero al menos van a, ¿qué cosa? A mejorar, a ir mejorando algunas cosas que capaz no estaban bien. Y eso va a hacer que aumente un poco. No llegan a la producción inalcanzable, no lo llegan, no van a hacerlo, pero al menos se acercan. A eso me refiero. Entonces tenemos tres: producción ineficiente, óptima e inalcanzable. ¿Ya? Y eso ocurre, pues, ¿no? En un país desarrollado hay, por ejemplo, la producción ineficiente, porque mucha de la mano de obra no tiene capacitación. La aprenden con la práctica.
Eso es lo que ocurre. En cambio, en un país desarrollado, la mayoría de mano de obra que utiliza la tecnología es una mano de obra capacitada. Entonces, ahí sí se puede dar una buena producción, una adecuada producción. Entonces, eso es lo que nos muestra, ¿no? Esa es la realidad que nos está mostrando. Y eso es lo que en sí sucede. Bien, seguimos. Vamos ahora a la circulación. ¿Qué es la circulación? La circulación es el traslado de los bienes de la empresa hacia los mercados. ¿Ya? Traslado de los bienes de la empresa productora, no te olvides, hacia el mercado. No te olvides, en la circulación se forma ¿qué cosa? El precio del bien. Entonces, todo bien tiene un precio. En la circulación, o mejor dicho, antes que se dé la circulación, ya el bien tiene un precio. En esta fase aparecen los mercados. Ahora explicamos qué es eso, ¿ya? Y se forman los precios, ahí está, ¿ves? Precios, mediante la oferta y la demanda. ¿Sí? Mediante la oferta y la demanda, que en este caso te habla oferta, es el que usualmente vende, demanda, es el que compra. ¿Ok? Vendedor y comprador. Vendedor, comprador de los productos. Entonces, ¿qué es el mercado, profesor? El mercado es el entorno o lugar en el cual interactúan, en este caso, el productor y el consumidor. Pero mira lo que te dice acá. Acá te habla de la empresa y te habla de la familia. Este es bien interesante. Dice, la empresa oferta bienes y servicios, es decir, hay un mercado de bienes y servicios, en el cual la empresa lo que ha producido lo pone. Mercado de bienes y servicios. Y ahí es donde la familia, ¿qué cosa? Demanda esos bienes y servicios. ¿Entiendes? Es decir, adquiere esos bienes. Adquiere, los compra. Pero acuérdate, no solo hay un mercado de bienes y servicios, también hay un mercado de factores. Vamos a ponerlo así. Mercado de factores. Y el mercado, ¿okay? De bienes, ponemos, ¿no, Maya? Bienes, ahí está. Esa es la sigla de bienes. Entonces, aquí abajo dice oferta. Entonces, aquí la familia demanda lo que necesita y aquí la familia oferta su mano de obra. ¿A quién le oferta su mano de obra? En el mercado de factores. ¿Pero a quién? A la empresa, mira. ¿Por qué? Porque la empresa demanda esa mano de obra. ¿Entiendes? Así que mira la flecha. La empresa le dice, oye, mano de obra, ven, necesito que tú me produzcas. ¿Qué cosa? Esto que yo voy a ofrecer. Pues. Así que, por lo tanto, esa mano de obra lo produce y luego la empresa lo manda al mercado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que muchas veces la empresa oferta, muchas veces la familia demanda, pero también muchas veces la empresa demanda y la familia oferta. ¿Dónde? En el mercado, tanto de bienes y tanto de factores productivos. ¿Está bien? Producción, consumo, familia, empresa. Ese vendría a ser la parte difícil, ¿no? Es recontra sencillo. Si me has entendido, de verdad que excelente. Ratito. Ahora vamos a lo que vendría a ser, hay en la circulación dos clases de intercambio. Un intercambio directo, trueque, y un intercambio indirecto, o llamado mercantil. Tú sabes que la forma más interesante y actual que tenemos es el intercambio mercantil. Es decir, en la actualidad utilizamos esto. Y tenemos, por ejemplo, también el trueque, pero es el menos usado. Ahora, el intercambio directo o trueque consiste en la entrega directa de un bien con otro. Entonces, aquí nos habla de qué? Nos habla de intercambio, ¿ok? De necesidades. Intercambio de necesidades. Directo o trueque. Intercambio de necesidades, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Y aquí nos habla de la parte mercantil, en el cual ¿qué cosa se usa? El dinero. ¿Qué, profe? ¿En el trueque no se usa el dinero? No, hay un intercambio de necesidades. Como tú llegas a ver acá, el animalito por el jarrón. Intercambio.
Acá no es de que, oye, este vale más, este vale... No, necesidades, necesidades. Y eso mayormente está en comunidades. Comunidades pequeñas, en nuestro país ocurre. Acá en Lima es imposible, porque acá en Lima es mercantil. Yo tengo la plata y comienzo a comprar eso que yo necesito, sea bienes o sea servicios. Y eso se da de diferentes formas. Puedo yo, por ejemplo, hacerlo por internet. Puedo, por ejemplo, me traen el POS, que es la máquina, y paso mi tarjeta. O puedo ir y comprar, por ejemplo. Ahora en la actualidad tenemos diferentes formas por las cuales eso se puede realizar. Ajá. ¿Qué cosa? En la circulación. En la circulación es donde se da ese intercambio entre vendedor y comprador. En la distribución es donde se paga cada factor, que es muy diferente. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos los dos tipos de intercambios. Directo e indirecto. ¿Ya? Listo, muy bien. Seguimos. Cualquier duda avísenme, por favor, que ya estamos acá concluyendo esta parte. Es bastante, así que disculpen si es que me apresuro un poquito. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros lo que vendría a ser la parte de la distribución, como le indiqué a su compañero, ¿no? En la distribución, por ejemplo, a su compañera, disculpe, les había indicado que la distribución es donde se efectúa la remuneración, es decir, el pago, a los factores productivos, a los propietarios de los factores productivos, que han contribuido en la creación de riqueza, bienes y servicios. En la distribución se da el pago. El pago, pago a cada factor. Pago a cada factor. ¿Ok? Que ha intervenido en el tema de la parte de la producción. ¿Ya? Producción, productivo, factores productivos, ahí está. Y aquí están. Tenemos factores que son clásicos, escuela clásica, y tenemos factores que son modernos, de la escuela neoclásica. Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. ¿Ya? La naturaleza se diferencia con la sigla N, trabajo con la sigla T, capital con la K de kilo, la empresa con la G y el Estado con la E. ¿Ya? Característica de la naturaleza, dice. Es pasivo porque usualmente espera de que la mano de obra lo trabaje. Es condicionante porque imagínate que no existieran minerales, que no existieran peces en el mar. Condicionante, pues, ¿no? Condiciona de que se dé la producción. Por eso es condicionante. Originario porque ellos tienen los bienes que se van a usar. Acuérdate que hay dos factores originarios, naturaleza y trabajo. Ahí está, originario también es. El trabajo es activo porque interviene en la naturaleza. Es determinante porque la mano de obra es fundamental para que se pueda dar la transformación de ese bien, ¿ya? Y podamos tener un bien final, claro está. Por eso es determinante. Pero también a la vez decimos aquí de que también el capital es auxiliar, porque auxilia. ¿A quién? A la mano de obra. La máquina, la herramienta. Es derivado porque genera la existencia de cosas, de bienes. Y acuérdate que el capital es la herramienta o máquina que se crea, con la finalidad de crear otros bienes. Crear otros, en este caso, bienes que se van a utilizar dentro de la parte productiva. Ya, por ejemplo, yo tengo mi panadería, tengo mi horno, ¿qué es eso? Mi capital. ¿Qué es lo que me genera eso? El pan, el queque que yo voy a vender. ¿Ya? La empresa es organizadora de la producción. No te olvides, el qué, el cómo y el para quién. Y el Estado, ¿qué cosa hace? Regula o también estabiliza todo lo que tiene que ver con la parte económica. ¿Ya? Su retribución de la naturaleza es la renta, porque es un espacio que se alquila. Por ejemplo, hablando de los minerales, hablando de la parte pesquera. Se alquila el espacio y hay otros que lo extraen. El salario es lo que recibe el trabajador por la mano de obra o por lo que realiza. El capital recibe un interés. El interés vendría a ser el pago que la empresa hace al banco por el préstamo que ha adquirido. Y la empresa obtiene ganancias por los bienes que ha vendido. Y el Estado recibe tributos, que en este caso es de parte de la empresa, pero también de parte de la familia. ¿Por qué le cobra? Porque es parte de lo que ellos tienen que realizar. Por que el Estado plata por sí solo no tiene. Entonces necesita que la sociedad le dé dinero. Y sus diferentes formas de poder adquirir dinero es
en este caso, la parte de lo que son los tributos. No es el único, es uno de los tantos que tiene para poder tener, en este caso, recursos o dinero. Y luego de ello, puede realizar a diferentes tipos de cosas, ¿no? Obras o situaciones que beneficien, en este caso, a la sociedad a corto o a largo plazo. ¿Ya? Por eso decimos que va a ser fundamental e importante. Y luego tenemos también, por ejemplo, el consumo. El consumo es la utilización de los bienes y servicios para satisfacer necesidades. ¿Quién lo hace? Lo hace la familia. Pero acá te indica, depende del nivel de ingreso de cada familia. Es decir, nos está indicando de que dependiendo del ingreso de cada familia, pues van a haber familias que produzcan, que consuman más. Y van a haber familias que consuman menos. ¿Eso es normal? Sí, es normal en nuestra sociedad. Entonces el Estado tiene que, es normal en el sentido de que tenemos, pero no debería ser así, claro está. Todos deberíamos poder satisfacer las necesidades básicas, principalmente. Luego ya vienen las secundarias, pues, ¿no? Y así, sucesivamente. Pero lastimosamente en toda sociedad siempre hay un grupo el cual no puede satisfacer sus necesidades de manera completa. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir, tiene que darle la facilidad, ¿no? Para que puedan ser personas las cuales también se benefician de lo que es necesario, acuérdate de eso, necesario. Y dice, si el ingreso del consumidor es mayor al gasto en consumo, entonces habrá capacidad de ahorro. Es decir, está diciendo de que si es que yo gano 3.000 soles y gasto 2.500 en todo lo que necesito, me quedan 500 soles. ¿Eso qué cosa es? Lo que yo voy a ahorrar, es decir, dinero que no toco, el cual me va a servir para poder más adelante o de manera inmediata invertirlo en algo. Por ejemplo, ¿no? Capaz más adelante yo, no sé, me enfermo de la gripe y puedo utilizarlo para comprar mis medicamentos. Entonces tengo un dinero el cual yo he ahorrado. El ahorro es el dinero que no se destina al consumo, no te olvides. Por eso decimos de que es importante. ¿Para quién? Para el consumidor. Pero acuérdate que también eso también tiene la empresa. ¿Ya? Por eso dice, ¿qué es la inversión? Es el uso del ahorro, es decir, lo que yo he ido acumulando, lo que he ido utilizando, el dinero que he ido acumulando durante el tiempo que he ido ganando, ¿ok? Bienes o recursos financieros, ¿no? Dinero, para financiar un nuevo proceso productivo, adquiriendo bienes, capital, mano de obra u otras cosas. Es decir, puede invertir, en este caso, en producir más bienes, puede invertir en más mano de obra, puede invertir en más herramientas o máquinas. Entonces, esa es la inversión. Permite una mayor producción y, en consecuencia, más trabajo. Claro, porque acuérdate de que lo que el gobierno hace, ¿no? ¿Qué dice? Mayor inversión. ¿De qué? De las empresas. Entonces, mientras hay una mayor inversión, genera dos cosas importantes. Genera más empleo y genera más tributos que el Estado puede recaudar. ¿Ok? Y eso es fundamental. En un país es fundamental de que haya más empleo y mayor recaudación de impuestos. Claro está que eso va a generar también de que se dé un crecimiento, pero también debe ir acompañado de un desarrollo. ¿Ya? Que eso ya más adelante lo vamos a explicar, ¿no? Un montón por hablar. Luego tenemos por último los sectores productivos, que son los segmentos o ramas de las actividades económicas según la actividad o proceso que se desarrolle en las economías, es decir, en cada país. Es decir, tenemos países que mayormente utilizan la parte primaria, tenemos países que son secundarios, y en ambos se da el servicio que es el terciario. En el sector primario y secundario se da el terciario. De diferentes formas, pero se da el terciario. Se desarrolla en tres sectores, de acuerdo a la realidad económica o avance de cada país. Entonces tenemos sectores primarios, sectores secundarios, y en ambos se da el sector terciario. Sector primario, conformado por actividades económicas relacionadas con la extracción y transformación, ¿ok?, de los recursos naturales en productos primarios. ¿Qué significa eso? Están incluidas las actividades que están relacionadas directamente con la naturaleza. Ahí está. Ese vendría a ser, ¿sí? Están relacionadas con lo que vendría a ser la naturaleza. Es decir, aquí te habla de que tenemos o predomina la mano de obra no calificada. Si tú ves en nuestro país, los que laboran en esos sectores son personas que con la práctica van aprendiendo, que viven de eso, por ejemplo, los agricultores, los ganaderos. Es decir, sus hijos van creciendo y le van ayudando, se van formando. Entonces, predomina la mano de obra no calificada. ¿Porque acaso ellos van a un lugar en el cual los capacitan? No, no. Ellos van aprendiendo con la marcha. Por eso decimos de que
y suele darse en países subdesarrollados, en este caso como nuestro país. Muchos de los productos que se obtienen no necesitan ninguna transformación, por ejemplo, hablando de las frutas, ¿no? Hablando de los vegetales, hablando de los peces que se extraen. Entonces, a eso nos referimos, ¿ya? O muy poca antes de su consumo, como sé con los minerales, ¿no? Ejemplo, tenemos en la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería, el cuidado de las aves, crianza de animales, etcétera, ¿no? Que son parte del sector primario que pertenece a nuestra sociedad. Luego tenemos el sector secundario llamado transformador. Acuérdate que el sector primario mayormente es el extractivo. No te olvides, primario, extractivo, ¿ya? Sector secundario, todo lo que se ha extraído lo va a llevar a su país. Los minerales, los peces, todas esas cosas, ¿ya? Se lo lleva a su país y ¿qué hace? Lo transforma. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones para hacer eso. Por eso dice, se encarga de elaborar la materia en insumos y estos en bienes finales. Es decir, la materia prima que se ha llevado, se ha traído, lo convierten en insumos y luego lo convierten en bienes finales. Es decir, bienes que ya están listos para ser utilizados. Por medio de distintos procesos productivos, cada vez más automatizados. Es decir, el hombre ya no interviene demasiado. Lo único que hace, ¿qué cosa es? Programar, para que esa máquina o herramienta lo haga. Entonces, en esas sociedades las personas se capacitan, se especializan en poder saber utilizar las herramientas, pero con tecnología. Ya no directamente, programarlos y todo eso. Predomina la mano de obra calificada, en el otro no predominaba, ¿verdad? Y también la inversión, es decir, tienen capacidad para invertir y tener mejores lugares, espacios. Lo realizan los países industrializados, es decir, países desarrollados como Estados Unidos, China u otros. La textilería, la construcción, la siderurgia, la metalurgia, la parte automotriz, etc. Tenemos dentro del sector secundario. Y por último tenemos el sector terciario, llamado sector que brinda servicios. Incluye las actividades que no producen bienes materiales como ocurre en el sector primario y secundario. No te olvides, sector terciario brinda servicios. ¿Ya? Brinda servicios. Y dice, pero son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la economía. ¿Qué es lo que hace este sector terciario? Sector que brinda más trabajo a la población y el que genera mayor porcentaje del PBI, Producto Bruto Interno. Y dice que también aquí labora más del 70% de la población económicamente activa. Tú sabes que la población económicamente activa son las personas que laboran o están en la capacidad de laborar dentro de nuestro país. Tenemos el comercio, tenemos la educación, el turismo, las finanzas, el transporte, la cultura u otros. En nuestro país tenemos más, en este caso, ahí labora más la mano de obra, dentro de la parte de lo que es el sector terciario, que es el que brinda servicios. Y tú sabes que en nuestro país tenemos un montón de lugares o empresas que brindan una cierta cantidad de lo que vendría a ser los servicios. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser el punto en el cual hemos estado hablando. Ahora vamos a lo que vendría a ser las preguntas. Un momentito, sí voy a buscar las preguntitas. Un ratito, por favor. Un momentito. Un momentito ya. Ahorita comienzo. Ahí está. Ahora sí. Un ratito. Vamos a poner aquí esto. Y ahora sí. Ahora sí compartimos la pantalla. Está. Ya, ahora sí. Muy bien. Vamos a comenzar. Tú me indicas, por favor, cuál vendría a ser la respuesta. Tú ya sabes eso. Creo que está sencillo para que tú puedas intervenir y podamos realizar como debe de ser. Dice, la producción como una de las etapas del proceso económico comprende. ¿Cuál vendría a ser la clave en la pregunta 1? Creación de los productos industriales, la obtención de bienes, el aprovechamiento de los bienes naturales, la distribución de los bienes y servicios, el gasto o uso de los bienes. 1, clave. A ver. Acá sería la obtención de bienes, porque acá te dice creación de productos industriales y no necesariamente se da eso. Te habla de manera general.
Por lo tanto, es la obtención de bienes, es decir, creación de bienes. B de bonito, ¿ya? Pregunta 2. Marque la incorrecta con relación al proceso económico. Aquí tenemos dos claves, porque dice, la inversión es el empleo de los bienes producidos en nuevos actos de producción, y eso es mentira. La inversión es, en este caso, el uso del dinero ahorrado. Y la B dice, el consumo es la última etapa del proceso económico, y ese vendría a ser mentira, porque tú sabes que es la inversión. Entonces, la A y la B vendrían a ser las incorrectas, así que marca las dos, ¿ya? La A y la B. Pregunta 3. En esta etapa se realiza la asignación que le corresponde a cada uno de los factores que intervienen en la producción. 3 clave. Vamos. 3 clave. A ver, ¿cuál sería? Bien, sería la distribución, porque se dice se asignación que le corresponde a cada factor, es decir, pago. 3D. 4. Son una serie de hechos económicos que constituyen la actividad económica. 4 clave. Hechos económicos. ¿Cuáles vendrían a ser? ¿Cuál sería? Vamos a ver. Muy bien, proceso económico, C de casa. Proceso económico. 5. El orden correcto de la fase de proceso económico es, primero que tiene que ir la producción, ¿verdad? Luego que tiene que ir la circulación. Luego que tiene que ir la distribución. Luego el consumo y luego la inversión. Sería la D. Muy bien, la D. 6. Es el resultado de la producción, dice. Producto, producción, productividad, ingreso, consumo. Resultado de la producción. ¿Qué cosa es? La productividad, pues, ¿no? Es decir, cuánto se ha producido, cuánto se ha realizado, cuánto se ha generado. ¿Ok? Por eso es el resultado de la producción. ¿Ya? Productividad. 6 sería la C. 7. Consiste en la transformación de los recursos naturales en bienes económicos. ¿Cuál sería eso? La 7. Distribución, consumo, producción, circulación, todas son incorrectas. Sería, claro, producción, pues. Transformación, producción. No te olvides. 7C. 8. Son aquellas fases del proceso económico que se encuentran entre la producción y el consumo. Después de la producción, ¿qué viene? La circulación, ¿verdad? Y luego, ¿qué viene? La distribución. Muy bien, sería la C. C de casa. 9. Dentro de los sectores productivos, ¿cuál sería verdadero? ¿Cuál sería falso? La industria extractiva pertenece al sector secundario. Falso. El sector secundario transforma la materia prima. Verdadero, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ahí estamos viendo cuál sería. El sector terciario presta servicios. Verdadero. La actividad primaria tiene relación con la naturaleza. Verdadero. Sería la B. La B. ¿Ok? La B. B de bonito. Claro, B de bonito. 10. Son aquellas actividades en cuya producción los bienes se obtienen directamente de la naturaleza. Naturaleza. Por lo tanto, estamos hablando de ¿qué? ¿De qué sector? Llamado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería en la 10? A ver. Vamos, dime. Vamos, a ver, intervengan, por favor, intervengan. Tú puedes. Léelo bien y dime la respuesta. ¿Cuál sería la clave en la 10? A ver. Vamos, dime. Estoy esperando, ¿cuál es la clave? Vamos. A ver. Claro, muy bien. Extractivas. Sector primario, no te olvides. Extractivo. Secundario, transformador. Terciario, brinda servicios. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que la 10 es la D. 11. La explotación de minerales en el Perú se ubica en el sector productivo como insumo del sector secundario, insumo del sector terciario, materia prima del sector primario, insumo del sector primario, materia prima del sector terciario. ¿Cuál sería? A ver. Como te dije, esos bienes solo se extraen y luego son llevados a los países que los van a transformar. Por lo tanto, en la 11, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? A ver. No, no puede ser la A, no puede ser un insumo. Porque tal la explotación de minerales en el Perú, dice. Por lo tanto, ¿sería qué cosa? Muy bien, sería materia prima del sector primario, para que luego se lo lleve, pues, ¿no?
se lo lleve ya el productor. Bien, seguimos. 12. Son actividades del sector primario de la economía. ¿Cuáles son? Comercio y transporte, minería y artesanía, turismo e industria, manufactura y artesanía, agricultura y pesca. ¿Cuál sería? Claro, muy bien, la E, agricultura y pesca, ¿no? Agricultura y pesca, la E. La parte del ingreso que no se utiliza en el consumo se denomina ingreso personal, ahorro, trueque, inversión, acumulación. ¿Cuál sería la clave en la 13? A ver, clave en la 13, por favor. ¿Cuál sería? A ver, ¿por qué sería la D? La D no tiene nada que ver la D. Sería el ahorro, muy bien, el ahorro. Ahí mismo lo he puesto, el ahorro, ¿verdad? El ahorro. Porque dice no se utiliza. Pues el ahorro no se usa. ¿Ya? 14. Consiste en el transporte de los bienes producidos de un lugar a otro. Consumo, inversión, circulación, distribución o producción. 14 clave. En el transporte de bienes producidos de un lugar a otro, es decir, se traslada, ¿verdad? Se traslada. Por lo tanto, ¿a qué se refiere? Se refiere a la circulación. Muy bien, C de casa. Los fertilizantes, ¿qué son? Insumo del sector secundario, insumo del sector primario, materia prima del sector primario, materia prima del sector secundario, insumo del sector terciario. Acuérdate de que los fertilizantes son importantes, ¿no? Y acuérdate que ahora en la actualidad han subido de precio. Es por eso de que en este caso muchas personas no lo usan, es decir, en la parte agrícola no se está usando. Por eso decimos que vendría a ser un insumo del sector primario, ¿ya? La B de bonito, ¿no? 16. Un agricultor trabaja en el sector mientras que un taxista es parte del sector A, B, C, D, E. ¿Cuál sería la clave en la 16? 16. Claro, muy bien. Primaria y terciaria, ¿verdad? C de casa. 17. ¿Cuál es el sector en donde la mayor parte de la población económicamente activa de los países desarrollados trabaja? Secundario, primario, terciario, no se sabe, tecnología. ¿Cuál vendría a ser la 17? Te lo dije, ¿recuerdas? Mayormente te lo dije en la última parte. ¿Cuál sería la 17 la clave? Sector terciario, C de casa. Muy bien, terciario. Si una empresa eleva su producción utilizando su misma infraestructura y sin emplear mayores fuerzas laborales, habrá aumentado la productividad, la rentabilidad, la utilidad, el capital variable o el stock de productos. 18 clave. Sin emplear mayores fuerzas, es decir, emplear lo mismo, la misma fuerza laboral. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Si emplea la misma fuerza laboral y produce más. Estamos hablando de acuérdate que rentabilidad es lo que gana la empresa. Más rentable, gana más. Sería la productividad, cabeza. 18 A de amigo. ¿Ok? 19. Los elementos fundamentales de la producción moderna son, ¿te acuerdas de los tres factores que hemos hablado? ¿Cuáles vendrían a ser? ¿Cuáles vendrían a ser? A ver, 19 clave. Eso está al ojo. Muy bien. Naturaleza, trabajo y capital. E de enano. 20. Factor que regula el comportamiento de los agentes económicos en la economía, nos referimos a regula el comportamiento, dice. Clásico, derivado, trabajo, estado o empresa. ¿Cuál es el factor que regula? ¿Okay? ¿Cuál es el factor que regula? Se encarga de regular. Muy bien. Sería el estado, ¿verdad? El estado. D de dedo. 21. Consiste en el traslado de los bienes y es la etapa donde se retribuye a los factores productivos. 21, clave. La A, producción, distribución. B, consumo y distribución. Circulación, distribución. Circulación, inversión. O distribución, circulación. ¿Cuál sería la clave en la 21? A ver. Claro, muy bien. Circulación y distribución. C de casa. 22. La inversión está en relación directa con el consumo, el ahorro, distribución, impuestos o circulación. Inversión. 22. Clave en la 22. A ver.
¿Con cuál? A ver, ¿con cuál estará? 22. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la clave en la 22? A ver, dime. Vamos, estamos acabando ya. Vamos, dime. La 22 sería la B de bonito, el ahorro. Muy bien, el ahorro. 23. Se afirma que el capital es un factor derivado porque ayuda a producir nuevos bienes, incrementa las ganancias. Vamos a ver. Aparece solo después de la producción. Es un factor importante en la producción. Es original. 23, clave. Clave en la 23. A ver, ¿cuál sería? A ver, dime. 23. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave en la 23? Vamos. A ver, clave en la 23. 23 sería la A. 23A. ¿Sí? A de amigo. 24. Se llama ahorro a los bienes que se emplean en la producción, la riqueza no consumida, la ganancia del capital, todo aquello que incrementa la producción o la riqueza consumida. ¿Cuál sería la clave dentro de la 24? ¿Cuál sería la 24? A ver. A ver, vamos. Participa, por favor. Nos queda dos preguntitas. Con eso acabamos. En la 24 sería la B de bonito, B de barato, riqueza no consumida, ¿verdad? 25. El conjunto de actividades o operaciones económicas que le suceden en un determinado orden y que el hombre realiza para obtener los bienes y servicios necesarios para su subsistencia se denomina producción, productividad, hechos económicos, proceso de satisfacción de una necesidad. 25, clave. Con esto acabamos. ¿Cuál sería? 25. No. Actividades te dice. El hombre realiza para obtener bienes y servicios. ¿Dónde se obtiene bienes y servicios? ¿Te acuerdas? ¿Dónde? ¿En dónde se obtiene eso? Conjunto de actividades, dice. Actividades. Te está hablando del proceso económico. Claro, del proceso económico te está hablando. No te olvides del conjunto de actividades que realiza en este caso la persona, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces sería ahí la 25 de democracia. ¿Sí? Listo. Nos vemos. Profesor José, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense bastante. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.